4:30, justito, nos queda todavía la columna de Ale Wall sobre el japonés que volvió a hacer un gol en el fútbol argentino después de 25 años. Nos queda todavía Ildatini Justini, pero claro, urge ir a Medio Oriente de la mano del canciller Santi Juncal. ¿Cómo estás, Santi? ¿Qué tal, Ale? ¿Cómo estás? Bueno, bien, conmocionado por lo que nuevamente pasa en Irán. ¿Después de cuánto tiempo? ¿Hace cuánto que habían bombardeado con esos aviones gigantes, rompebúnker, no sé qué, los centros de desarrollo atómico iraníes? Esto fue en junio del año pasado, lo que mencionás vos, en el marco del conflicto de 12 días que hubo entre Israel e Irán. En ese momento, Estados Unidos se sumó atacando quirúrgicamente, podríamos decir, a 3 instalaciones nucleares de Irán muy importantes, a partir de lo cual Trump dijo que había arrasado las capacidades nucleares iraníes. Pero es muy distinta la situación que se está viviendo ahora a lo que ocurrió efectivamente a mediados del año pasado, ¿vale? Porque esta es una situación sin precedentes. Estamos ante una nueva guerra en Asia Occidental, es decir, en Medio Oriente, a partir de los ataques de Estados Unidos a Israel coordinados desde el sábado pasado y de la represalia llevada a cabo por la República Islámica de Irán en diferentes partes del territorio de Medio Oriente, en diferentes bases militares estadounidenses y también en determinadas instalaciones petroleras y gasíferas de Arabia Saudita y de Qatar, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, a través de drones. Además, se dan en el marco estos ataques de un despliegue naval y militar de Estados Unidos como no ocurría desde la invasión a Irak en 2003. Hay capacidades militares en el Golfo Pérsico, en el Mar Arábigo y en el Mar Mediterráneo, incluyendo a sus principales portaaviones. Hasta el momento tenemos un saldo en Irán de 555 personas muertas y más de 700 personas heridas según la Cruz Roja Internacional. Y también hubo muertes como consecuencia de las represalias iraníes, por ejemplo en Israel, donde 9 personas murieron en una pequeña localidad. Hoy Netanyahu fue allí a saludar a los familiares de las víctimas. Y en particular lo más importante, lo más resonante obviamente fue la muerte, el asesinato, el magnicidio del Ayatolá Ali Khamenei el mismo sábado como consecuencia de los ataques, además de haber muerto el ministro de Defensa, el jefe de Estado Mayor de las Fuerzas Armadas, el comandante en jefe de la Guardia Revolucionaria y el secretario del Consejo de Defensa. ¿Qué se sabe de la caída de Khamenei, Santi? ¿Cuán parecida fue a la de Maduro? ¿Por qué a él lo mataron y a Maduro se lo llevaron? Bueno, es interesante la pregunta porque uno puede decir que hay patrones en común entre lo ocurrido en Irán y en Venezuela, pero a la vez hay diferencias también muy grandes, ¿no? El ataque a Khamenei está claramente atravesado por una inteligencia iraní que estaba muy perforada por los servicios de inteligencia, por un lado israelíes, pero también estadounidenses, ¿no? Pero los venezolanos también, ¿o no? Sí, también. Sí, si no hubieran no, hay un denominador común en ese sentido. Claro. Ahora bien, los ataques tienen que ver también de esta manera con el hecho de que hay 2 potencias atacando. De hecho, hubo una repartición de roles entre Israel y Estados Unidos en los ataques. Israel justamente se orientó más a atacar a las figuras políticas más importantes del régimen, sobre todo al Ayatolá. En cambio, Estados Unidos se dedicó a atacar más a las posiciones específicamente militares dentro del territorio iraní, que dicho sea de paso, fue atacado de norte a sur en más de 100 ciudades, para que te des una idea, ¿no? Fue impresionante el ataque, por eso digo que es muy diferente a lo que ocurrió el año pasado. Y además, desde el vamos, ya se venía planteando que esto iba a ser una guerra que durara semanas. O sea, ayer Trump dijo esto va a durar alrededor de 5 semanas. Hoy el embajador de Israel ante la ONU planteó que iba a durar todo el tiempo que fuera necesario para desarmar nuclearmente a Irán, o mejor dicho, que no consiga armas nucleares, que los proxies que tiene Irán en la región, es decir, Hezbollah, los hutíes y Hamas se vean totalmente devastados. Entonces estamos frente al inicio de una situación sin precedentes en todo sentido, que además genera mucha incertidumbre al interior de Irán, porque dentro de la estructura de poder iraní, que tiene, más allá de ser una teocracia, como se dice, controles cruzados muy importantes y designaciones muy cruzadas, muy significativas entre diferentes instancias del Estado, lo que hay ahora es un consejo interino que, conformado por el presidente, por el jefe del Poder Judicial iraní y por un miembro del Consejo de Guardianes,
que en realidad no va a elegir ese mismo consejo, o sea, va a llevar las cuestiones de gobierno de manera momentánea, pero la asamblea de expertos de 88 clérigos es la que va a terminar eligiendo al ayatolá de entre varias figuras que están candidateadas, entre comillas, en esta situación tan dramática, ¿no? Entonces, una pregunta que surge inmediatamente es ¿por qué Estados Unidos hizo esto ahora y de esta manera? Uno puede decir, bueno, hay una crisis en Irán en el corto plazo, desde fines del año pasado hubo protestas muy importantes en Irán en el marco de una crisis económica que implicó la devaluación de la moneda, rebrotes inflacionarios, no hiper, pero sí inflación alta, y una situación política que además incluyó la sequía en distintas partes del país, que hicieron que Estados Unidos se envalentone. Ya en enero Trump había dicho que iba en la ayuda de los manifestantes, ¿no? Iba a actuar en la ayuda de los manifestantes. Bueno, acá tuvimos la respuesta. Paralelamente se venían dando negociaciones entre Irán y Estados Unidos. De hecho, el jueves pasado, 2 días antes de los ataques, hubo una instancia en Ginebra, mediada por Omán, donde intentaron llegar a algún acuerdo, y de hecho los omaníes, digamos, justamente los encargados de llevar a cabo la mediación, plantearon después de la reunión que había habido progresos significativos y que iba a haber una nueva reunión en Viena esta semana, una reunión a nivel técnico. Bueno, evidentemente ya todo el despliegue militar que había hecho Trump tenía decidido llevar a cabo algún tipo de ataque. No se sabía que iba a ser tan masivo. Entre las opciones estaba hacer algo más quirúrgico, más parecido justamente a lo del año pasado. Y evidentemente la opción implicó tal vez las más extremas de las situaciones, ¿no? Bueno, la respuesta de Irán no se hizo esperar. No solo bombardearon Israel, sino también Dubái. Esto llamó la atención porque no suele salpicar tan lejos. Y la pregunta es, ¿hasta dónde llegan esas esquirlas? Exactamente, atacó Kuwait, atacó Qatar, atacó Dubái, o sea, Emiratos Árabes Unidos, atacó Arabia Saudita. Uno puede decir, bueno, todos estos son aliados de Estados Unidos en la región. Atacó Chipre con un dron, o sea, la guerra llegó a territorio europeo, literalmente. Al Mediterráneo. Sí, claro. sí, a una base británica en el Mediterráneo. Por supuesto, una isla muy puntual, no es el centro del territorio europeo, sí. Pero digo, de hecho Reino Unido está actuando en consecuencia y hubo, junto con Francia y Alemania, una salida, un comunicado conjunto el mismo sábado planteando que se tenían que cesar los ataques justamente iraníes en la región, ¿no es cierto? Bueno, la situación es muy inestable, Ale, realmente es muy inestable, afectó obviamente los mercados del petróleo y del gas. No sabemos cómo va a terminar, por eso es una situación sin precedentes por definición. Es posible que Estados Unidos mantenga los ataques en la línea que planteaba Trump, o sea, por semanas. Va a haber respuestas de misiles balísticos iraníes que evidentemente en el caso de Israel han perforado la famosa cúpula de hierro, por eso murieron allí 9 personas. Y mientras tanto, lo más difícil es saber cómo va a ser la interlocución entre los dos gobiernos, porque esto destruye por completo la capacidad de negociación entre las dos partes. Y en última instancia, ¿quién va a ser el interlocutor iraní para seguir negociando con Estados Unidos? ¿Qué quiero decir con esto? La idea de cambio de régimen que tiene Trump es muy discutida por todos los líderes a nivel mundial y también dentro de Estados Unidos. Por ejemplo, Keir Starmer, que dijo vamos a defender al pueblo británico donde sea, respondiendo justamente a los ataques en la base de Chipre y a situaciones que pueden seguir escalando, dijo no se puede hacer un cambio de régimen desde los cielos. ¿Qué quiere decir? No se puede hacer un cambio de régimen desde afuera. ¿Qué pasó en Irak en 2003? Hubo una invasión que terminó empantanada. El fantasma de Irak y de Afganistán están atravesando esta situación. Afganistán mucho más patente, ¿no? Claro, pero vos fíjate las palabras de Trump. Trump dijo, están muy cerca de la libertad, los estamos ayudando. De hecho, no sé si tenemos un audio donde justamente se expresó en ese sentido. Evidentemente la situación es de altísimo riesgo para el gobierno de Estados Unidos, porque además la base electoral de Estados Unidos, en gran medida los republicanos, no le pidieron esto. Curiosamente hay demócratas, como siempre ocurre, ¿no?, que apoyan los ataques, pero también hay muchos republicanos que no lo hacen, y de hecho la preocupación central de buena parte de los estadounidenses en este momento es la situación económica. Una encuesta que sacó Ipsos Reuters muestra que solo el 27% de la población estadounidense apoya estos ataques y más del 40% no lo hace, mientras hay más de un 30% que no sabe, no contesta, como se suele decir, ¿no? Pero impresionante en contra, el saldo. Exactamente, y además esto se da en el marco de una semana en la cual el caso Epstein más que nunca tocó a Trump. La semana pasada, demócratas en la Cámara de Representantes, que sería como nuestra Cámara de Diputados, en el Comité de Supervisión, plantearon un rechazo a la actitud que había tenido el Departamento de Justicia de ocultar información que salpicaba de forma directa a Trump en un caso de abuso sexual en los años 80
80 a una menor de edad. No quiero hacer una correlación directa entre una cosa y otra, porque justamente hay un contexto previo, pero le vino muy bien a Trump para tapar toda esta cuestión que seguía creciendo en el Parlamento. Mientras tanto, el Congreso en Estados Unidos sigue siendo el que declara la guerra, o sea que también es ilegal en ese sentido lo que hizo Trump. Tenemos el audio de Trump para compartir, dale, escuchémoslo. To the great proud people of Iran, I say tonight that the hour of your freedom is at hand. Stay La hora de la sheltered, libertad don't leave your home. está a su It's mano, very a mano de dangerous ustedes. outside. Bombs will be dropping everywhere. When we are finished, take over your government. It will be yours to Cuando take. terminemos de atacar, This tomen will el control de su be gobierno. probably your only chance for generations. Esta puede ser For la many única years, oportunidad en you have asked for generaciones. America's help, but you never got it. No president was willing to do what I am willing to do tonight. Ningún presidente Now quiso you hacer lo have que yo a estoy haciendo president who hoy, is esta giving noche. you what you want. So let's see how you respond. Veremos cómo responden, ¿no? O sea, un Alucinante, llamado, igual. es alucinante, es un llamado al cambio de régimen, Sí. pero que en la práctica hay una entrevista muy interesante, Ale, que en el medio político le hicieron a John Bolton. John Bolton fue asesor de seguridad nacional Sí, sí. de Trump en su primera presidencia, se fue con muchísimas críticas, hizo un libro muy interesante en el cual critica todo el tiempo a Trump y a su manera caótica de dirigir en su momento la presidencia, y planteó la oposición en Irán está totalmente dispersa, no hay un liderazgo construido claro, y en ese sentido no hubo ningún nivel de interacción entre Estados Unidos y los actores locales para llevar a cabo esta situación. Por lo tanto, el cambio de régimen es casi imposible de realizar en un contexto así, sobre todo teniendo en cuenta que Irán es una república islámica con una revolución en el 79 que se construyó, digamos, con la resistencia como eje. O sea, es un sistema político que justamente ya no hay vacío de poder, ya hay un consejo interino, porque sabían que esto podía pasar, era obvio, era más que anunciado, que está actuando en consecuencia, y hay controles cruzados de todos los estamentos. Por supuesto, puede haber una guerra civil también, puede haber una lucha de facciones que lleve a un desastre total del poder iraní. Pero yo te diría que veo más elementos de estabilidad que de continuidad en ese sentido, más allá de que por ahí pueda llevar algunos días, semanas, establecer quién sea el nuevo líder supremo, y después habrá que ver cómo se articula toda esa situación de poder, ¿no? Un día vamos a rebobinar juntos hacia la historia de la Revolución del 79, hacia el Shah de Persia y todo eso, pero hoy nos tapa esta urgencia y realmente te agradezco, Santi, porque es completísimo el panorama que has trazado. Vamos a compartir un par de mapas con la gente que nos está mirando por el canal de YouTube para que ustedes lleguen a dimensionar hasta qué punto se dio un golpe en la mesa del abastecimiento de energía en el mundo. El primer mapa que van a ver es de los barcos que hay detenidos en el estrecho de Hormuz, ahí entre el Golfo Pérsico y el Golfo de Omán. Van a ver puntitos rojos que representan a cada barco, de los que miden ahí los satélites de la zona, y van a ver que están como agrupados en 3 lugares en torno al estrecho. Claro, por ahí pasa el 20% de las exportaciones de petróleo de toda esa región que abastece al planeta. Y claro, es algo que obviamente le quita oferta a todo el mundo. Por eso es que se da la suba que se da en el petróleo hoy, de cerca del 10%, y del gas del 40%. ¿Por qué? Porque el gas está mucho más, me explicaba hoy un especialista, está mucho más finito en el abastecimiento. El segundo mapa que van a ver es un mapa que remite a la misma zona, pero graficadas las terminales de importación y de exportación. Lo que hacen esos países es venderle petróleo a través de barcos a toda Asia, y también a parte de Europa, porque la reconfiguración energética del mundo, después de la pandemia y después de que volaron el gasoducto Nord Stream de Rusia a Europa, o sea, que básicamente cambiaron la matriz del norte, de cómo se calienta Europa, quedó así, quedó más orientado hacia el Golfo Pérsico, y Estados Unidos agarró la posta con el shale para Europa. Bueno, ahí están todas bloqueadas esas terminales, y finalmente lo que se ve es la dimensión de Arabia Saudita, ¿no? Arabia Saudita, dueño de la principal reserva de crudo del mundo, y Irán con una producción de 18 millones de barriles diarios,
muy cerca de esa Arabia Saudita que por lejos es la más productiva. Sí, el principal exportador. Irán creo que está entre el segundo y tercer lugar en producción de petróleo y de gas a nivel mundial, ¿no? Sí. O sea, son datos muy importantes. 20 millones de barriles diarios pasan por ahí por el techo de Hormuz, como decías vos, el 20% de lo que se transporta a nivel mundial. Y sí, efectivamente, esto es parte de la inestabilidad que generan acciones como la que llevaron a cabo el otro día Estados Unidos e Israel, en un contexto en el que además la economía mundial no viene en su mejor performance de las últimas décadas. No hay un crecimiento raquítico, hay problemas incluso en Estados Unidos que en el último cuatrimestre del año pasado, el cuarto cuatrimestre, apenas subió un 1,4%, mucho menor de lo esperado, fue el crecimiento en ese momento, más allá de que estuvo vinculado al shutdown. Entonces digo, no hay una situación de bonanza lo suficientemente grande como para absorber una situación tan grave como esta. ¿Cómo nos pega a nosotros? Bueno, lo más probable es que haya nuevas subas de la nafta y del gasoil. Ya está a $1,20 la nafta acá. Habitualmente la super está a $1. Esa es la relación a grosso modo. Acá ya está cara, pero ahora, al parecer, puede llegar a aumentar más. Y es interesante también el efecto sobre la balanza comercial energética, porque si sube el crudo, a la Argentina le conviene en términos de balanza porque exporta más crudo del que importa. Pero a la vez, si sube el gas, como seguimos importando gas, eso nos complica. Al menos hasta que terminen de conectarse todos los gasoductos y termine de perforarse Vaca Muerta, Argentina sigue importando netamente gas. Por ende hay que ver cuál es el efecto neto entre ambos efectos, justamente, ¿no? Exacto. Por ahora, como venía subiendo ya $10 el barril, se suponía que la balanza iba a dar positivo, la energética, en unos 10.000 millones de dólares. Pero la cuestión es qué pasa ahora con el gas, que subió mucho más que el petróleo como consecuencia de esta invasión. Gracias, Santi, por el panorama. Faltaba más. La Cardeus es el colchón que está a la